Seguimos con más N8 en esta edición central y tenemos que hablar de un tema que lo comenzábamos a contar esta mañana, que tiene que ver con cómo son los sanjuaninos, cómo nos miramos en el espejo, y una serie de encuestas donde N8, sanjuan8.com, empieza a contar distintas situaciones de nuestra sociedad, en este caso los sanjuaninos, cómo nos vemos si nos miramos en un espejo. Y hay resultados que son bastante alentadores, otros que son sorprendentes, pero vamos a profundizar en esto que estoy contándoles, y es por eso que nos vamos a nuestra redacción donde Marcelo Agulles va a profundizar sobre este tema. Adelante, Marcelo, muy buenas noches. Buenas noches, Mauricio, muchas gracias. Así es, sanjuan8.com y Canal 8 encargó una encuesta exclusiva a la consultora Acierto, encuesta que vamos a ir publicando en distintas etapas hasta fin de año. Y la primera de ellas es la que hemos publicado en este momento. Estamos ya justamente con el titular de la consultora Acierto, el licenciado Maximiliano Aguiar. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Licenciado, si usted tuviera que sintetizar lo que es la primera parte de esta encuesta, ¿cómo somos los sanjuaninos? A ver, en principio tiene varios bloques, ¿no? Este primer bloque tiene que ver con cómo somos, cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Esta autoevaluación del sanjuanino tenía una primera pregunta. Esta primera pregunta decía, a ver, ¿cuáles son las características más importantes de los sanjuaninos? Una pregunta abierta como para que se explayaran en más de una respuesta, ¿bien? Lo primero que creo que es interesante que aparece es que aparecen casi 8 de cada 10 respuestas tienen que ver con características positivas, ¿bien? Tenemos un nivel de autoestima alto, por decirlo de alguna manera. Tenemos un nivel de autoestima alto, es más, al caracterizarnos como sanjuaninos, 8 de cada 10 características, como te decía, son buenas. ¿Cuáles son las que aparecen en primer lugar? En primer lugar aparece buena gente, ¿bien? Con un 37%. En segundo lugar aparece trabajadores, como que los sanjuaninos somos trabajadores, afectos al trabajo, con un 22,5%. Luego también de manera espontánea aparece solidarios, con un 25%. Y luego aparece otra característica que es quedados, ¿bien? Seguidas de otras que tiene que ver con pasividad, que es tranquilos, y una quinta que supera también el 10%, que es humilde, con un 11,3%, entre una cantidad de categorías muy importantes. Pero como te decía, si trabajamos sobre todas las categorías, 8 de cada 10 de esas categorías son positivas. Ahora, esto es cómo nos vemos los sanjuaninos, no cómo somos, o cuál es la diferencia, digamos, entre un concepto y otro. A ver, la cuestión es la siguiente. Ante esta pregunta es una autoevaluación. Digo, el ser tiene que ver con cómo vemos, con cómo somos y con el cómo nos ven. Bien, en este caso nos referimos específicamente al cómo nos vemos o cómo nos evaluamos y en conjunto. Digo, no cada uno de nosotros en particular, sino en aquello que nos une a todos, que es el ser sanjuaninos. Bien, nosotros en una segunda parte de la encuesta trabajamos con polaridades. Bien, ¿cómo es esto? En principio plantear dos opciones, bien, a ver en cuál de ellas les parece que se asemeja más a un sanjuanino. ¿Somos improvisados o previsores? Bien, fue una primera pregunta. Para el 58,3% somos improvisados. Para el 41,7% somos previsores. Esto es, somos más bien improvisados o nos vemos como bastante improvisados. ¿Bien? Una segunda pregunta respecto de esto era si somos tristes o alegres. ¿Bien? Sí, ¿y qué fue la respuesta allí? En este punto aparece un 22,4% que somos tristes con un 77,6% que considera que somos alegres. Esto es, los sanjuaninos nos vemos como alegres claramente. Digo, 3 de cada 4 sanjuaninos cree que los sanjuaninos somos alegres. ¿Bien? Una siguiente dicotomía tenía que ver con si nos pensamos como seguros o inseguros. Y ahí aparece algún otro punto también. Esto a nivel personal, digamos, no está relacionado a si estamos seguros o no estamos seguros, o a qué estaba enfocada la pregunta. Si cree que los sanjuaninos en general somos una sociedad segura de sí misma o insegura de sí misma. ¿Bien? Ante esto aparece un 43,4% que cree que somos seguros y un 56,6% que cree que somos inseguros. Esto creo que es bien interesante, digamos, porque marca primero una progresión. Nosotros hemos medido con anterioridad a esto, aparece un mayor nivel de seguridad. Sin embargo, todavía los sanjuaninos no terminamos de vernos a nosotros mismos como una sociedad segura de sí misma. Y al mismo tiempo aparece otro punto que creo que es interesante. ¿Cuál es? Individualistas o solidarios. ¿Bien? Para un 25,2% cree que somos individualistas y un 74,8% cree que somos solidarios. ¿Bien? Ajá. Esto contrasta con los datos de muchas otras provincias donde se hacen algunas mediciones similares. Bien, en el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, ante esta pregunta aparecen valores bastante más altos respecto de que somos individualistas. Bien, acá una característica cultural que nos diferencia de algunas ciudades grandes. En Córdoba también aparecen unos porcentajes similares respecto, a veces superiores al 50% con respecto a que es una sociedad individualista, ¿no es cierto? Y le vuelvo a hacer la pregunta entonces en función de estos resultados. ¿Así es como somos o así es como nos vemos? O a ver, dicho de otra manera, ¿es una imagen real la que nos está reflejando esta encuesta o es por ahí una idealizada de cómo creemos que somos? A ver,
en términos, es una reflexión sobre cómo creemos que somos. Bien, claramente la definición sobre una realidad del ser es difícil de hacer si no es a través de la opinión, ¿no? De cómo creemos que somos y cómo actuamos. Hay algunas otras etapas en la encuesta donde trabajamos específicamente sobre acciones. Estos son pareceres, y son pareceres como sociedad, ¿bien? Después vamos a trabajar en los pareceres en cuanto a nosotros mismos, cómo nos sentimos, qué creemos de nosotros mismos como personas o como individuos, y después de qué hacemos. En este caso es qué creemos como sociedad, ¿bien? Los sanjuaninos somos trabajadores, somos quedados, somos laboriosos. ¿Qué han indagado al respecto? Bien, hay una pequeña contradicción que creo que es interesante, porque nos consideramos, en primer lugar, trabajadores, muy trabajadores, y en segundo lugar, quedados. Bueno, es una contradicción obvia, digamos, o ¿por qué se da este tipo de respuesta? A ver, tiene que ver con la ambición. Bien, aparece como que somos trabajadores, gente de trabajo, bien, pero al mismo tiempo con que las ambiciones con las cuales se encara la vida particular, y esto también tiene que ver con previsión e imprevisión, que veíamos hace un ratito, como que no tenemos grandes ambiciones respecto del futuro, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, también abordaron en una otra etapa esto de si nos iríamos de San Juan, si nos quedamos en San Juan. ¿Cómo hicieron la pregunta y cuál fue la respuesta que ustedes detectaron justamente ante este tema? A ver, la pregunta claramente era, si usted pudiera elegir entre vivir en San Juan y vivir en otra provincia, ¿qué haría? Bien, y ante esto, un 77% de los sanjuaninos contestaron que se quedarían en San Juan, contra un 22,5% que piensan que si pudieran elegir, se irían. Bien, este es un valor que creo que es muy interesante y que también contrasta con valores obtenidos en años anteriores donde, 5 años atrás y sobre todo 10 años atrás, en el caso de 2001 pasaba mucho en la Argentina en general que no solamente los encuestados manifestaban que querían irse de la provincia, sino del país, ¿bien? Y además era mucho más importante el grupo de los jóvenes que preferían irse que los que preferían quedarse. Ahora los porcentajes se invierten, claramente son muchos más los que quieren quedarse que los que quieren irse, y al mismo tiempo los jóvenes quieren quedarse tanto como los adultos. Bien, esto creo que también es novedoso y tiene que ver con esta cuestión que decíamos del aumento de la autoestima, ¿no es cierto? Ahora, a lo largo de toda la entrevista y de toda la encuesta veíamos que tenemos conceptos positivos, es decir, somos buena gente, somos trabajadores, somos laboriosos y al mismo tiempo consideramos que somos humildes. Exacto. Bueno, pero también consideramos que somos improvisados, que somos quedados, que somos un poco cerrados, entre algunas categorías menos elegidas, que todavía no, que somos un poco vagos en algún punto, o sea, bastante trabajadores, pero algunos consideran que también somos cómodos, ¿bien? Entonces hay algunas categorías conformistas, que tiene que ver con esto que decíamos de poco ambiciosos, y estas son algunas de las características que aparecen, porque hay que recordar que esta construcción identitaria no es una cuestión unitaria, bien, aparecen distintas opiniones en las cuales predominan aquellas que son elegidas por una mayor proporción de la sociedad, ¿no es cierto? Pero sí aparecen características, como decía, cerrados, a veces conservadores, familiares, respetuosos, características mezcladas entre características positivas y negativas, ¿no? No siempre es fácil mirarse al espejo. Esto tenemos que ser sinceros. Por ahí uno tiene miedo a la imagen que el espejo le pueda devolver. Creo que eso nos pasa a todos. ¿Qué notaban ustedes cuando hacían las preguntas en la calle? ¿La gente respondía con miedo? ¿Respondía con orgullo? ¿Cuál era la sensación que traían los encuestadores? A ver, en principio nos recibieron de manera muy agradable, bastante más que cuando se hacen encuestas políticas, por ejemplo, bastante deseosos además de dar su opinión, y con bastante buen humor. En términos generales lo que se desprende del trabajo de campo es un buen humor. Aquellas cuestiones, una muy buena recepción hacia los encuestadores y buen humor en las respuestas, se desprende buen ánimo, lo que no quita que en esta mirada aparezcan elementos críticos que en otro momento seguramente hubieran sido los elementos predominantes. Hay muchas investigaciones respecto en el tiempo sobre estas temáticas, y como decía, investigaciones en 2001, donde nosotros trabajamos hacíamos nuestras primeras armas en investigación de mercado de opinión pública y trabajamos con otras consultoras nacionales, daban datos mucho más críticos. Bien, comparar estos datos actuales con los datos obtenidos hace alrededor de 9-10 años, creo que es interesante para ver el cambio o los cambios culturales que se van dando lentamente, ¿no es cierto? Perfecto. Licenciado Aguiar, esta es la primera etapa de la encuesta. ¿Vamos a tener otros aspectos de cómo somos como sociedad o qué es lo que se ha abordado también en esta medición que ha hecho a pedido de sanjuan8.com y de Canal 8? Bien, en principio, ¿qué pensamos de nosotros como personas? ¿Tenemos actitudes saludables o no las tenemos? ¿Leemos o no leemos? ¿En qué creemos? ¿En qué temas? ¿Cómo nos ubicamos ante algunos temas de la actualidad, como por ejemplo el aborto? Bien, ¿cuáles son las características que nos identifican políticamente? Entre otras muchas cuestiones que vamos a ir abordando y que creo que son muy interesantes para pensarnos como sociedad, ¿no es cierto? Licenciado Aguiar, muchísimas gracias. Un placer.
Mauricio, Carolina, volvemos a ustedes, salvo que por supuesto tengan alguna otra pregunta o quieran ahondar aún más en este tema. Acá Carolina está preguntando quién es la mejor conductora, a ver si eso preguntaron o no, la periodista más creíble. Demás. A ver, le traslado una la cuestión pregunta. de Eso lo quiere saber autoestima él, en elevada. realidad. Licenciado Guiara, han preguntado quién es la mejor conductora de televisión de San Juan. Armamos la interna acá Hay adentro. hay varias muy buenas, todas en el Canal 8, supongo. Bueno, ahí Eso es lo importante, dentro de la Qué terna, muy por lo menos. político que es hackear, No quedó mal con nadie, ¿viste? Sí. María Silvia, que viene después a la Fantástico. medianoche, va a hablar bien también de esta encuesta, quedó bien. Mucha cintura política, La muchísimas verdad que gracias. sí, aprendió bastante a guiar muy bien. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.